Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos nuestra última sesión del año del uso del MARS 3. Eh, yo invité hoy a la doctora Terry Colmenares a compartir su experiencia de uso. Bueno, primero que todo soy de Yanira Ariza, representante de Bruscopen para Colombia, y como tal hacemos estas sesiones para básicamente promover el buen uso de la herramienta. Entonces, doctora Terry, quiero que primero se presente usted, nos diga qué ha sido, pues, a qué se dedica exactamente, y nos cuente mucho de la experiencia que ha tenido con el MARS 3. Ok, mi nombre es Terry Colmenares, vivo en Barranquilla, soy cardióloga y me dedico al manejo de las terapias integrativas desde hace unos 15 años y con la MARS 3 la tengo desde noviembre del 2015. La utilizo en todos los pacientes que llegan a mi consulta. No hay ninguno que no pase por la MARS 3, todos. Entonces tengo aproximadamente, hoy me estaba dando cuenta en el registro de pacientes, debo tener aproximadamente, no son muchos, como unos 200 pacientes, pero bueno, la experiencia que he tenido ha sido fabulosa. Cada paciente que llega al consultorio, a pesar de que pueden llegar algunas por patologías cardiovasculares, siempre van a la MARS 3. Pero más allá de esto, a mí ya en Barranquilla no me buscan por la parte cardiovascular nada más, sino van en busca de una alternativa o de una manera de que una persona médica, que ya tengo muchos años de experiencia aquí en Barranquilla, les ayude a ver su vida de otra manera. Entonces, por ejemplo, cada paciente que llega lo acuesto, le coloco el MARS 3 y le coloco las plantillas, así como Deyanira me empezó a enseñar en noviembre del 2015. Le hago la plantilla del intake para ver los bloqueos. Posteriormente ya entonces voy profundizando en cada uno de las plantillas que también ella me ayudó a elaborar. Y muchos de los pacientes, lógicamente, que cuando llegan al consultorio, como son pacientes que ya vienen arrastrando, como lo digo yo de alguna manera, algún tipo de información de incoherencia en su campo energético, son personas que han venido, ya vienen desvitalizadas y siempre en el intake me sale, además de la A, B, C y D, que yo creo que ustedes ya han venido explorando a través del tiempo, todos tienen algún tipo de alteración en su vitalidad. Yo he tenido grandes experiencias con los pacientes porque al principio me quería meter por la parte que ya ellos venían identificados con patologías orgánicas. Por ejemplo, hace poco tuve un paciente que cuando le vi el electro tenía, enseguida vi el electro, tenía una necrosis de la pared inferior. Yo cuando lo acosté en la camilla y le hago el MARS 3, yo decía, no, no puede ser, todo lo que me aparece aquí no hay nada cardiovascular, a pesar de haberle aplicado en el pre-test, intencionalmente busqué cardiovascular y no me aparecía nada ni agudo ni crónico. Sin embargo, la parte, mi mente médica, como cardióloga, yo dije, no, lo voy a mandar al cateterismo, esto es muy evidente. El paciente venía con síntomas de disnea, o sea, sensación de ahogo, dolor torácico irradiado al cuello, a la espalda. El electro me muestra que tiene un infarto, una necrosis. Lo mandé enseguida a la clínica, hablé con un amigo que es hemodinamista y le hicieron el cateterismo. Yo esperaba que me iban a llamar a decirme, no, tiene una, dos o tres arterias ocluidas. Ninguna. De esta manera, esto me ha enseñado grandes lecciones que uno, a pesar de que haya una evidencia física, como el caso de este paciente, su trastorno básico era estrictamente emocional. Es tanto que indagando en el paciente le aparecían muchos trastornos
a nivel del metabolismo del azúcar. Entonces ya empecé a hablar un poquito más con él, porque generalmente estoy saltándome de una cosa a la otra. Cuando entra el paciente, el motivo de consulta, pero nunca me gusta indagar mucho acerca de su vida, sino ya hasta el final, porque de esta manera siento que voy a hacer un screening limpio donde no va a intervenir la parte mía buscando cosas, sino ya hasta el final que sea muy evidente ya que me aparezca algún tipo de alteración física, crónica. En ese momento es que empiezo a indagar. Pero el equipo me ha ayudado a limpiarme de una cantidad de creencias de que 1 más 1 es igual a 2. Esto ha sido de gran ayuda. Número uno, porque puedo valorar al paciente de una manera muy profunda, es lo que nos brinda la Mars 3. Es un escrutinio algo tan profundo que va, como ya todos sabemos, desde la parte mental, espiritual hasta la célula. Entonces me ayuda mucho a reorganizar todo ese bagaje de información inconsciente que de esa manera yo se lo explico al paciente. Usted cuando viene aquí, imagínese un iceberg. Cuando usted viene aquí, la puntica del iceberg es lo que yo puedo ver, lo que ya es tangible, lo que ya es físico. Pero más allá de eso, lo que ocasiona en muchas ocasiones esas alteraciones físicas es todo lo que está por debajo de la punta del iceberg. De eso se trata esta terapia. Entonces, en 200 pacientes que he visto en el transcurso de estos años que he tenido el equipo, he tenido resultados maravillosos porque uno se encuentra con una cantidad de información, sobre todo a nivel emocional, que es lo que en realidad a mí me ha ayudado muchísimo con el paciente. Entonces, esa es mi experiencia y yo le decía a Deyanira la percepción. Nosotros los médicos alopáticos, bueno, yo ya dejé de tener esa parálisis paradigmática donde todo tiene que ser manejado en el campo con medicina farmacológica. He dejado de pensar de esa manera. Esto me abre la visión, o como decía Albert Einstein, para llegar a tener un campo amplio de abordaje terapéutico de un paciente. Tenemos que abrir el paracaídas, tenemos que abrir la mente. Entonces la percepción lógicamente que cambia. Y alguna vez alguno de los usuarios de la Mars 3, creo que un doctor, no me acuerdo, de Pereira o bueno, no recuerdo, pero hace Doctor Luis Carlos Uribe sería. no recuerdo. Él me dijo una palabra que desde entonces me cambió a mí muchísimo el uso del equipo. Cuando yo me uno, me fundo con ese canal de información que es la Mars 3, no hay nada separado. Yo he sentido en este tiempo que vengo usando la máquina que es que no hay una separación entre la máquina y yo. Nos fundimos y es un momento, un instante, no lo puedo decir mágico, pero es un portal de energético muy grande, donde no solamente es usar el equipo, porque el equipo es una cosa, pero el equipo es operador dependiente. En la manera que yo me abro a la información, a mí me llega información y yo fluyo con lo que estoy viendo y me he llevado unas sorpresas grandísimas, porque no es el equipo como tal, es todo en conjunto, es operador dependiente. Lógicamente que el equipo es una cosa que es impresionantemente hermosa. En Barranquilla para mí ha sido un poco difícil, aquí la gente en Barranquilla es 1 más 1 es 1, son gente muy con unas creencias muy rígidas, pero afortunadamente he tenido la bondad de la vida que me han llegado muchas personas en búsqueda de soluciones, o no simplemente de soluciones, un camino diferente para empezar a entenderse ellos. Y como también le explico al paciente, esto no es magia. Este proceso, la sanación, está en sus manos. Yo simplemente soy una herramienta, puedo ilustrar qué es lo que está pasando,
pero todo el engranaje de información lo va a poner a funcionar es usted. Usted es el mismo el que tiene la llave para empezar a movilizar todos esos electrones, todo ese campo energético que hay que sanar. Entonces, no sé, yo aplico todas las plantillas, empiezo como la del intake, la de los bloqueos, trabajo la del ADN, la información del ADN. Siempre a todos los pacientes le hago el rastreo de la información del aura. Tengo una plantilla que se llama decretos y emociones, que tiene una cantidad de información. Realmente me ayudó a integrar porque yo me demoraba mucho tiempo, igual me sigo demorando. El del pre-test, y ya cuando hay cosas así muy evidentes, pues voy empezando a investigar y lógicamente voy viendo lo agudo y lo crónico. Lo crónico ya entonces me pongo pilas para empezar a investigar al paciente. Las terapias del color son algo fundamental. Yo a todos los pacientes, como lo recomienda la Mars, a todo paciente le hago la terapia de color para el estrés. Y con la terapia de color para el insomnio yo he tenido unos resultados maravillosos. Los pacientes se me duermen enseguida en la camilla, todos. Entonces esto es algo impresionante. Hay gente que tiene días de no dormir y les pongo la terapia, yo les pongo a veces hasta 10 sesiones. Lógicamente me demoro 1 hora y media con cada paciente más o menos ese tiempo, pero la evidencia es maravillosa. Yo no he tenido quejas. O sea, quejas no puedo tener de un equipo tan maravilloso que no lo puede tener todo el mundo, ¿sí? Entonces, para mí ha sido extraordinariamente fascinante. Cada vez es como integrándose y uno mismo se va empezando a quitar una cantidad de paradigmas o creencias que tenemos, sobre todo los médicos formados alópatas. Para el terapeuta que empezó siendo terapeuta alternativo o terapeutas sin ser médicos, pues tiene una ventaja también muy amplia. Sin embargo, podemos también caer en que esto no funciona. Por ejemplo, aquí en Barranquilla tengo una cantidad de amigos y amigas que son alternativos y para ellos le parece esto como que lo que hace Terry no sirve, porque ellos están acostumbrados a la homeopatía unicista, la de ellos, la terapia neural, la acupuntura. Yo les había estado explicando que aquí hay plantillas de acupuntura y no hay necesidad de pullar al paciente. Y ellos se quedan como, oh, no puede ser. Yo sí. Yo les digo, yo antes pullaba, antes hacía terapia neural y se me volvieron adictas algunas pacientes a irse a que les pullara la cabeza. Les encantaba. Eso fue, y me costó mucho trabajo después que tengo el equipo, decirles, no, ya no puyo, no hay necesidad de que puyarte. Entonces, yo he venido haciendo cambios, los pacientes han venido a la par mía investigando y abriéndose a un campo infinito de posibilidades, como se los explico. La Mars 3 además para mí es un cerebro cuántico con esa capacidad de yo crear mis propias plantillas. Entonces, se lo comentaba de Yanira, para mí es como un cerebro cuántico, como la película, hay una película muy interesante que habla de un cerebro cuántico alimentado por una persona, donde el cerebro ese que crearon ellos dominó toda la sede de investigación. No me acuerdo si se llama Transcendence, no recuerdo bien el título. Entonces no tengo diapositivas porque acabé de llegar corriendo del consultorio. Sí tengo muchos casos interesantes y pues la mayoría de los pacientes siguen siendo recurrentes. Acuden a las citas de acuerdo, como al final me dice, regrese en 6 semanas, tómese 25 globulitos iniciales, 8 antes de las comidas, después de las comidas, como sea. Ellos han quedado sorprendidos. Además de esto, también he experimentado con, con empresas. En este momento
una empresa que le ha ido súper excelente. He ayudado a vender terrenos, apartamentos en Santa Marta. Yo les pido las fotos y empiezo a hacer lo que a mí se me ocurra. Porque aquí es como que aquí no hay una receta. Es muy importante nosotros tener abierta la mente y ser muy creativos. Lo que la intuición de nosotros también nos guíe. Por esto es tan importante. Esto es como para mí es como el caldero que usaban Merlín en las épocas muy pasadas. Esto es como una alquimia, todo depende del operador. Tenemos un gran equipo, nosotros podemos crear miles de cosas, no depende, no hay una receta. Entonces, imagínate, he vendido, esta es una agente arquitecta de Santa Marta que tiene una empresa de construcción y les he vendido 4 propiedades grandísimas de apartamentos que no habían podido vender. Este viernes están firmando la venta de un apartamento que tenían un año sin poder vender. Lógicamente que fueron 3 terapias, pero se dio. Y yo siempre pienso de que todo es posible. Jamás me niego a decir, no se puede. Se espera, se mueve la energía, se tiene la intención siempre de poder ayudar y colaborar. Siempre tengo esa actitud hacia todas las personas que llegan a ser lo suficientemente generosa y compasiva, y a través de ese chakra del corazón, que es el campo electromagnético más poderoso que tenemos, hacer todo que fluya desde el amor. Esa es mi experiencia y por eso digo, depende de la percepción de cada uno de nosotros. Es como tener un diamante, nosotros veremos qué hacemos con eso. Si nos lo ponemos, si lo regalamos, si no lo usamos, si lo usamos mucho. Bueno, muchísimas gracias por esos comentarios. Quería hacerle unas preguntas. Me doy cuenta que también entonces hace el cálculo de la potencia que recomienda el MARS y Sí, genera el medicamento y se lo manda a tomar al paciente de acuerdo a la recomendación del MARS. sí. Siempre me guío por lo que dice el Marx. Ujú. Siempre. La dinamización, lo que él me sugiere, y en base a eso, pues, hago los globulitos. Y lógicamente que además de eso, como cualquier otro médico, pues tenemos otras medidas que coadyuvan a la mejoría del paciente, como a veces recomendaciones en los hábitos alimenticios, el ejercicio, la meditación. Es muy importante, yo a todos mis pacientes les hablo de la meditación y lo que es la mente. Porque soy practicante budista, entonces para mí la mente y su potencial y la capacidad que tenemos al dirigirla es algo muy importante. Ujú. Perfecto. Otra pregunta, doctora. ¿Genera solo alcohol en gotas o también utiliza otros medios para generar el medicamento? Yo no uso alcoholaturas, siempre uso los globulitos inertes y en algunos pacientes que no he vuelto a comprar, pero algunos pacientes tienen la tarjetica. Sí. La ¿Y tarjeta, cómo? entonces la borro y les coloco la tarjeta y, ellos la usan. Ujú. Sí. ¿Y qué tal el resultado con la tarjeta? No, excelente, les ha ido muy bien. Igual, por ejemplo, en armonización de espacios, lo que yo le pido al paciente, le digo, por ejemplo, tráeme una esencia de lavanda y yo meto la lavanda en el receptáculo del output y les coloco todas las frecuencias que necesita ese espacio para sanar o para moverse la energía, y ellos limpian o lo aromatizan en los ambientes. Ya hago ese tipo de cositas. Igual Ah, cuarzos también los impregno. ujú. Los casos para que las Sobre personas todo, los tengan. sí. Inclusive hay pacientes que me llevan sus pulseras, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cuarzos o la chunguita, entonces yo les pido que me lleven la pulsera que usan personal, se las coloco y les coloco las frecuencias, además de lo que están tomando. Sí, ya. ¿Cómo le uso de la terapia programada?
Sí, en todos. A pesar, yo le digo al paciente, mire, si usted, muchos pacientes vienen a Estados Unidos o a Europa. Por ejemplo, tengo unos pacientes que él es ingeniero biomédico, es uno de los más fieles pacientes que yo tengo. Él y toda la familia. Él me llama, mira Terry, hazme una terapia a distancia. Y a los media hora, a la hora me dice, Terry, sentí tal cosa. Ellos ahorita están en Ámsterdam, toda la familia se fue con terapia programada. O sea, y hay otras personas que le digo, mira, así sea que se te pierdan los globulitos, creas o no creas, creas o no, funciona. Y a distancia. Tengo el caso también de otra paciente que me pidió que armonizara a su esposo, una persona muy irascible, muy inquieta, con muchos trastornos emocionales. Yo le pedí que le tomara una foto reciente que estuviera solo, le hice la terapia y se fueron de crucero. Al regresar, como a los 7 días, me llamó y me dijo, óyeme Terry, ¿tú le hiciste la terapia a mi esposo? Yo, claro, a distancia. Me dice, no lo puedo creer. Ha cambiado del cielo a la tierra, no puedo creer, no está, no es ni para, o sea, la rabia y todo como un 40% o más. No lo podía creer ella. O sea, las experiencias son maravillosas. Entonces, Sí. creo que funciona. Y entonces yo también les cuento la misma historia, que eso fue lo que me hizo comprar ese equipo Mars 3. Fue cuando me hicieron la terapia a distancia para el insomnio. Yo, que soy difícil de dormir, ese día caí profunda de las 11 hasta las 8 de la mañana, no me podía despertar. La demostración la Entonces, hicimos por la noche a las 9 de la noche, me acuerdo perfectamente. caí profunda, profunda y a distancia. Sí, con la foto y nos fue bastante bien. Sí, 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 eso era. Doctora, quería hacerle otra pregunta y es, yo sé que usted antes de tener la máquina hacía radiónica donde usted misma era la antena. Quería que nos Sí. contara cómo fue ese cambio del antes del Mars y después del Mars. Bueno, con la terapia, con la radiónica que también sigo usando, pero no la hago como antes. Era muy desgastante porque imagínate que el equipo maneja 17,000, ¿verdad? Más o menos. 18.000 frecuencias y depende de lo que uno le haya adicionado, por ejemplo, en el mío ya hay 22.000 frecuencias o 24.000, sí. Y hay otro poquito también más, pero imagínate uno manejar 17,000 frecuencias o 17,000 información en el paciente, era muy tedioso, demasiado dispendioso, largo, y terminaba uno muerto, porque finalmente somos seres energéticos y me conectaba como al campo de información de la otra persona, terminaba agobiada. Para mí ha sido una gran ayuda el tener la Mars 3, porque además la información que tenía previa, tú me has ayudado a hacer algunas plantillas que todavía están pendientes de hacer más porque tengo muchas ideas, pero no he tenido como la dedicación y a sentarme y colocar toda esa información más en plantillas. O sea, no hay comparación de Yanira. Esto me agiliza mucho el proceso. No me canso como me cansaba con la terapia, que tenía que hacer el test, meterme en la escuchar al paciente. No, aquí simplemente me conecto. Esto me facilita todo. Lo bueno de este equipo es que yo puedo alimentarlo con esas plantillas, como ya he hecho las de las heridas del alma, ¿sí? Algunas secuencias numéricas de Grabovoi, que también te había comentado en días pasados que Grigori y Grabovoi sacaron un equipo que es el único equipo cuántico, pero no elaboran el medicamento ni tienen las 17,000 frecuencias que tiene esto. Tenemos claro. una arma, entre comillas, un potencial terapéutico impresionante con este equipo. Muchísimo. Sí, así es, así es. Bueno, quisiera los que asistentes, si quieran hacerle alguna pregunta a la doctora, por favor,
los está escuchando. Si no tienen el micrófono abierto, pueden escribir en el chat y lo vamos leyendo. Entonces, por favor, aprovechen. Deyanira, una pregunta. ¿La terapia inicial que hizo la doctora Terry para el insomnio fue por terapia de color o terapia programada? No, lo que hicimos con la doctora Terry fue una demostración que hago yo siempre, que les he dicho a cada uno de ustedes. Simplemente me conecté, me mandó la foto, la imprimimos, le hice el procedimiento del protocolo que es el que mismo que nosotros enseñamos. Y cuando ella me dijo que tenía insomnio, pues definitivamente se le adicionó en ese momento, además a la terapia, el insomnio, el tema del color, o sea, porque definitivamente fue una terapia completa la que se hizo en ese momento. O sea, una terapia programada que incluía el insomnio. Sí, pero lo que se le hizo, sí, claro, no, acuérdense que cuando uno programa, yo le hice terapia, cuando uno programa no puede incluir las terapias de color. ¿Sí? Los programas de color tuning no se pueden incluir en la terapia programada. O sea, lo que le mandé de insomnio fue específicamente el proceso de insomnio que le mandé ahí, no sé si fueron 5 o 5 minutos, algo así, era bastante corto, porque ese no se puede programar. Sí, o sea, yo no le hice nada más, o sea, le hice la terapia de ese momento, le mandé terapia programada, y en ese momento lo que le hice fue pues el pretest, los órganos o sistemas que encontramos en ese momento, y la terapia de color la terapia de color donde él identifica cuáles son las zonas, la terapia de chakras, y eso se lo programé y se lo dejé trabajando, pero el insomnio se lo mandé en el momento. No me acuerdo en este momento cuánto tiempo se lo puse, pero fue eso. Ok. Es tanto que en ese momento yo le pedí a Deyanira, mándame el análisis. Y a mi profesor de radiónica, un señor que tiene muchísimos años de ser maestro de radiónica, le mandé eso y me dice, doctora, qué cosa tan potente, quiero conocerlo. Y él inclusive viajó a conocer el Mars 3. ¿Te acuerdas de ella? Sí, él estuvo en el curso que hicimos de uso avanzado del Mars 3. Sí, señora. Bueno, aquí Carlos Juan pregunta, doctora Terry, tengo entendido que también está aplicando los códigos sagrados. ¿Cómo lo hace? No, yo utilizo no los códigos sagrados, sino las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi. He hecho, Deyanira me ayudó a hacer unas plantillas que yo las coloco, la de sanación, de salud. Entonces, el paciente que lo requiere, eso va incluido en una plantilla que la llamé decretos. Correcto. En ese caso, como son decretos, se pueden crear, en el caso de Grabovoi, que está el código, entonces ella coloca eso como la frecuencia en sí, y cuando son frases o afirmaciones, se coloca la afirmación o la frase, y por isocefia se genera la frecuencia. Exactamente. No sé si con eso queda respondida la pregunta de Carlos Home. No todos los pacientes necesitan, por ejemplo, la de energía curativa, que es el 19751, no todos la necesitan, muchos otros sí. Entonces, cuando yo aplico la plantilla que tiene mucha información, solamente sale lo que tiene mayor resonancia con el paciente. Y si sale 19751, la información de energía curativa, eso va. Porque sí, o sea, siempre es evaluando las diferentes plantillas para saber qué identifica como desequilibrios el Mars. ¿Alguna pregunta? Dice, pero los códigos sagrados son diferentes a las frecuencias Grabovoi. Sí, es que los códigos sagrados son los que hizo otra persona que lo llama los códigos sagrados de Agesta. Son diferentes, se repiten creo que hasta 52 veces. Pero yo no me he identificado con los de Agesta, sino con los de Grigori Grabovoi, que en realidad también he tenido experiencias muy bonitas.
toda esa información de Grigori Grabovoi se pueden hacer plantillas y colocarlas en la March, que eso es uno de los proyectos que quiero hacer con Deyanira, sobre todo en la parte de la abundancia económica, para trabajarlas en la armonización de empresas y a veces en nosotros mismos. Todo tiene que empezar por nosotros mismos, porque nuestros pacientes son simpatizantes. Esos pacientes que llegan a la consulta de nosotros son pacientes que por resonancia llegan y nos buscan, porque ¿cómo va a llegar cualquier persona que uno no tenga esa información? Las personas que llegan a mi consulta, ellas me están mostrando una parte mía también. De hecho, por ahí empecé yo hace 21 años, que todos los pacientes que llegaban, yo decía, caramba, como yo hablo mucho, pero me quedaba callada, yo decía, todo lo que me están diciendo yo lo tengo, ¿cómo así? Y hoy en día entiendo el por qué esas personas eran mis espejos. Yo aprendí de ellas, yo me sanaba a través de esas personas y las entendía perfecto. Yo no decía nada, yo me quedaba callada. Hoy en día con este equipo me doy todo lo que es por resonancia. Nada llega fortuitamente. Entonces esto es lo bello de todo esto. Cada vez vamos aprendiendo más y más. Sí, así es. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Estoy prendiendo mi máquina para mostrarles en la base de datos el tema. Sí, el tema de creación de información en la base de datos al comienzo, digamos que cuesta un poco de como entenderlo o captarlo. En realidad el proceso es sencillo, pero hasta que uno no entiende cuál es el paso de qué es lo que tiene que hacer y cómo crearlos, pero ya después de crearlos es muy sencillo. O sea, yo tengo el caso de una coach que ella trabajaba con base en las emociones y tenía una plantilla de emociones específica y me decía, es que yo me demoro tres sesiones, cada una de 1 hora, para poder identificar cuáles son los problemas de una persona. ¿Qué hicimos? Creamos lo que ella me tenía identificado, lo creamos y empezamos a hacer la evaluación de varias personas y ella decía, no puede ser cierto que me entregue esta información sin poder hablar con la persona, simplemente pues aplicando la plantilla, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y así es como funciona. Una pregunta. Ingeniero Guillermo, díganos. Yo con Deyanira aprendiendo con ella un año larguito. Obviamente, pues yo no soy médico, no soy ingeniero, entonces yo tengo mente muy cuadriculada. Y de las cosas que a mí me desconciertan es que cuando usted hace un protocolo, yo hago protocolos pues, que tiene la máquina y algunos que me ha enseñado Deyanira a manera de rollo ensayo, ¿no? Y pues siempre encuentro que la máquina genera terapias muy adecuadas siempre cuando la máquina marca algo es porque algo hay ahí. Estos días tengo un pariente que le iban a hacer trasplante de riñón porque es un muchacho que le dio leucemia cuando tenía 5 años y ahora a los 28 los efectos de la quimio que le hicieron y todo el tratamiento y la droga posterior pues le afectó el riñón y ya está, y entonces me enteré pues que le iban a hacer trasplante de riñón y el papá le va a donar, el papá que fue el que le donó la médula, le va a donar el riñón. Entonces, pues ellos son unos parientes muy reservados. Entonces yo cogí y bueno, con mi mujer cogió la foto, la pusimos y fuimos a hacer una terapia. Entonces ahí salió un problema de pulmón. Entonces eso era un sábado, él lo pegaba el lunes. El lunes ya me había preguntado que cómo le dio con el trasplante y no. Él no lo pudieron operar porque tiene un problema, tiene una gripa muy fuerte y no lo pudieron operar. Realmente siempre hay, entonces se sorprende de que está a distancia, lo que sea, y con la metodología de la máquina, que es que a mí como ingeniero todavía no me pude acostumbrar de que con la foto puede levantar la información de la persona y sanarla. Y de hecho yo únicamente hice lectura porque a mí me da temor hacerle, me pongo a hacer la terapia aquí, que le suba las defensas. Cuando usted hace trasplante le tienen que bajar le dan droga para que acepte entonces yo únicamente hice la lectura.
pero realmente eso, a mí digamos, me impacta pues todo lo que la máquina hace. Pero hay una cosa que siempre me ha desconcertado, es que cuando yo hago un protocolo y si por el momento dudo si lo hice bien, lo repito, me da una lectura completamente diferente. O sea, con diferencias de media hora. Hice un protocolo, pero digo, me equivoqué, y resulta que aquí tenía que poner a todos el cuerpo uno y luego aquí a todos los niveles. Entonces, lo repito la cosa y me sale cosas muy diferentes. Entonces, eso tal vez es el punto que más me desconcierta de la máquina. Todo lo demás, las terapias, el impacto de la terapia de color tiene una fuerza enorme. Anoche me había dado dos noches sin dormir y yo vi que a las 3 de la mañana estaba con un insomnio que no puedo dormir. Me levanté, prendí la máquina, le puse insomnio y en 15 minutos estaba roncando como un oso. Entonces realmente la máquina el resultado que llevó lo veo muy interesante, pero esa partecita de que cuando uno repite un protocolo, media hora después le da una cosa, pero como si fuera otro paciente, es lo que a mí me desconcierta. Mira, se me perdió la mitad del audio. Bueno, no, está el ingeniero, repito, el ingeniero Guillermo dice que una de las cosas que lo desconcierta es cuando él repite una medición porque se ha equivocado en algo y vuelve a hacer otra medición y dice que le salen cosas completamente diferentes, que eso es algo que le ha costado mucho trabajo entender. No, eso nos pasa a todo. Es que cada segundo cambia todo, cada milisegundo. Como somos seres energéticos, esa pregunta la han hecho, creo que en alguna ocasión alguien la hizo. Sí, siempre se hace. Cada milisegundo es diferente, nada está estático, todo está en movimiento constante. Entonces, una medición entre un milisegundo y el otro ha cambiado en serio, todo. Entonces, no es para desconcertarse, eso es una prueba de que todo está en movimiento, inclusive hasta lo que aparentemente está estático, está en movimiento. No hay que desanimarse. Sí, sí, así es. Nos lo decía Harald Rauer, o sea, al segundo, y lo está diciendo la doctora, si yo vuelvo y mido, me da otra cosa diferente. Y es que estamos midiendo, depende de lo que tengamos, mínimo 18.000 frecuencias, o sea, puede suceder muchas cosas, ¿sí? Entonces, sí, simplemente es eso y uno aceptarlo, lo que decía la doctora Terry, como volverse uno con la máquina y decir, esto me está ayudando, estoy ayudando a otra persona y por algo sale eso. Había un tema impresionante que me salió con el tema de emociones hace como 3 meses. Precisamente con Carlos Hom nos pasó con su cuñado, ¿sí? Fue que él vino precisamente a conocer la máquina, una terapia, y le salió un tema en emociones, ladrón compulsivo en nivel 1 y casi creo que fue valor 10. Entonces, lo que yo le digo en esos casos, cuando sale ese tipo de afirmaciones, le dije, hay un hecho que tiene que ver con un ladrón o con algo que pasó. Y entonces él nos refiere y nos dice, claro, es que ayer atracaron a mi esposa en Transmilenio con un cuchillo y le robaron el celular, pues estoy muy angustiado por lo que pasó. O sea, no le pasó nada, pero ese es el hecho, ¿sí? Entonces, esa charla con la persona y poder encontrar qué es lo que está pasando, entonces es muy importante. ¿Sí? Sí, voy a hacer un comentario de esta parte de las plantillas, por ejemplo, la de conexiones, la cósmica, planetaria, no sé si han experimentado con ella, pero como yo estoy en el análisis del transgeneracional, esa información es muy valiosa, no sé si ellos tengan esa plantilla de la conexión. Ya, voy a ir mostrando esas plantillas, permítame en un segundo, que precisamente ya prendí la máquina. Entonces voy a irme acá. Por favor, me comentan si están viendo la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí. No todavía. Ya. Ya, bueno. Entonces hay un tema cósmico. Espérense a ver dónde es que está. Madre, padre, cósmica, galáctica, planetaria, lunar y el sol que representa al padre o a la figura masculina.
Por ejemplo, tengo pacientes que son Creo que aquí no pareja. la tengo. No la tiene. Creo que no. Pero No, yo creo que tengo una muestra, es que no estoy segura. De hecho, voy a buscar cósmica, planetaria, es que me parece que sí. es que eso está en Planetaria. relación con las conexiones, pero no la parte cósmica, sino las relaciones con el padre, la madre o la figura femenina y masculina. Hay una que dice conexiones planetarias. Planetaria, pero no aparece más allá. Muestra a ver. Eso No, no está. No está. Entonces, doctora, seguramente usted la desarrolló muy juiciosa porque aquí no la tengo. Bueno, siga diciendo. Ajá. Entonces, por ejemplo, hago eso y me ha parecido en muchas ocasiones abuso sexual. Lógicamente, cuando hay información como abuso sexual, psicópata sexual, yo no digo nada. Yo la mayoría de las veces evito hacer ese tipo de comentarios porque el paciente va a quedar en shock, en traumas. Pero muchas de esas pacientes que le ha salido eso han sido pacientes que fueron abusadas de niña. Uh-huh. Sí, porque ya hablando con ella, entonces aparece sobre todo pacientes que tengo de Medellín que han venido a terapia y que les he seguido haciendo terapia a distancia a través de estos 2 años largos, pues me he dado cuenta que las historias familiares de la gente de Antioquia, tanto de Santander, hay mucho abuso infantil, abuso sí, sexual en la familia. Entonces, generalmente yo cuando aparece ese tipo de información, no. Aparece muchas veces alcoholismo crónico. Yo le pregunto al paciente, ¿tú tomas? No, pero es que mi papá era alcohólico. Y yo, wow. Y así uno va suavemente indagando cositas y va aprendiendo cada vez más, va teniendo más fe, más certeza, más que fe, esto no es fe, esto es evidencia científica. Uh-huh. Doctor, estas influencias cósmicas y planetarias, ¿es eso? No, esa no Porque es. esta constelación, sí, esa no, entonces tenemos que ver. Esta Porque plantilla, yo aparece creo constelación, planetas, que planetarias y signos del zodiaco, ¿no? Esa que me está diciendo no la tengo. Ajá. esta plantilla creo que la desarrolló Alexander. Ah, Y, entonces sí, listo. Uh-huh. y tú me la pasaste a mí. Pero esa es importantísima porque todos, según la teoría esta, o sea, la parte de la transgeneracional, siempre tenemos un conflicto, siempre femenino o masculino. Entonces, en la medida que vayamos resolviendo ese conflicto con figura femenina o masculina, pues todo va funcionando mejor. Uh-huh. Correcto. Tengo una Sí, es que es cierto. una empresaria paisa que todo el conflicto es con la figura femenina. Entonces ella es muy femenina, pero todo su trabajo es tremendamente masculino. No está casada, es la todopoderosa y se lleva a todo el mundo por delante porque estuvo en guerra con la figura masculina. Entonces todo es, o Uh-huh. sea, uno va aprendiendo muchísimas cosas, es simplemente estar abierto, no creer que uno no sabe, no, todos pasamos por lo mismo, a mí se me bloqueaba, yo llamaba de Yanira, me pasó tal cosa, o sea, empezar a tener Sí, confianza. A mí me pasó de es todo, eso. pero ahora ya no me da miedo, antes me ponía toda nerviosa. Esa Sí, plantilla, Dark Forces, si quieres te esta. metes en sí. Uh-huh. Aquí está Dark Corrección. Forces. En la de correcciones emocionales creo que está la parte del adelante. Aparece figura correcciones emocionales. No está ahí. No. Aquí lo que tengo es lo del ADN, que es así me acuerdo, que La somos, es excelente. sí. Entonces, ahí hay bastante tema por cortar. Por ejemplo, estaba mirando aquí el tema de las frecuencias de lo de Grabo Boy.
¿sí? Sí. Aquí tengo unas de Grabovoi, esas las hizo el doctor Uribe, ¿sí? Y entonces aquí dice enfermedad respiratoria y entonces tiene a todo lo que tiene que ver. Y si vamos a ver aquí el detalle de esto, este número que hay acá es el número que Grabovoi identificó para esto. Sí. ¿Sí? Y esa es la forma como se crea. Y esa la podemos tener. Estas son del doctor Uribe, si el doctor Uribe ya me autorizó a podérselas pasar, entonces yo les paso los del doctor Uribe. El doctor Uribe ha hecho muchas cosas, por ejemplo, él también nos entregó todo el tema de la gel, él también la tiene, entonces con todo gusto, doctora, se las paso y para que las puedan incluir. ¿Sí? Bueno, aquí veo veterinaria y resulta que yo también he experimentado en veterinaria. Tengo el caso de mi perrita, una Shih Tzu, que tuvo una fractura de cadera y mi perrita prácticamente al mes se recuperó. No se sabe cómo, la Mars 3 estuvo metida. Sí, yo le corto el pelo a mis mascotas y a las de mis amigas y les hago terapia. Ahorita me adopté un gato y el gato también le hice terapia, o sea, yo le hago terapia a todo, para mí no hay, es que esto es ilimitado, como los estudios que han hecho en México de las tierras, de fincas. Ellos hicieron un trabajo muy bonito que yo estuve viendo de una finca donde tenían una sembradío muy importante y todas las plantas empezaron a morir. Estudiaron la tierra y tenía, creo que, un metal pesado. Le hicieron el tratamiento y todo se fue recuperando. Sí. Aquí hay una pregunta de Carlos Hom. Dice, si se supone que Mars 3 armoniza o equilibra, ¿por qué hay casos en que un paciente pasa de estado crónico a agudo o viceversa? ¿Cómo se lo explica uno al paciente? Bueno, voy a contar el caso de una paciente. Una paciente que hizo 2 terapias y un día me salía algo a nivel del colon. Y le pregunté, ¿tienes algo en el colon? No, yo sufro de estreñimiento. Al mes le estaban haciendo una colonoscopia y le descubrieron un tumor. Le operaron el tumor en Bogotá, todo salió benigno, no tuvo nada. Al mes siguiente estaba viajando a Estados Unidos, después a Chile, en fin. Ella me dice, no quiero volver más a tu terapia, Terry, porque desde que fui ahí me ha pasado de todo. Yo le dije, Paula, eres muy afortunada, porque qué tal que todo lo que tenías escondido hubiera seguido escondido hasta que no hubiera, lo que hubieras presentado hubiera sido diferente. Pudiste haber seguido teniendo esa tumoración escondida hasta que hubiera sido algo mucho más grave, hubiera estado en un estadio avanzado, con metástasis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella le agarró miedo. Todo lo que tenía escondido como que se hubiera aflorado. Y se pudo descubrir lo que ella tenía oculto desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que uno piensa que puede ser una vicariación, como lo llaman en homeopatía, o algo que está escondido y hay una crisis, pueden haber crisis curativas. ¿Por qué no? Pero este caso fue el caso de esta paciente porque ella dijo, uy, desde que fui a tu terapia, todo salió. Pero qué bueno, se trata de que la oscuridad sea iluminada y sea evidente qué es lo que está pasando en un organismo. Entonces me parece como también muy bueno desde ese punto de vista. Sí. Con esa respuesta queda más tranquilo. Entonces, quisiéramos saber. Ahí pueden escribir. Bueno, no sé quién más quiere hacer otra, a ver, ya nos está escribiendo Carlos Hom para saber qué tiene ahí. Sí, hay muchas cosas que definitivamente la máquina va identificando y que uno dice, me acuerdo mucho de un doctor que vino y le salió, dice, sí, claro, solo que hay que tener en cuenta el nivel de credibilidad de cada paciente. Sí. Sí. Les estaba diciendo un doctor que vino y le salió paranoia. Y él dijo, no, yo no soy paranoico. A mí lo que me pasa es que yo nunca cojo el mismo camino 2 veces
y cuando estoy en un sitio público no le doy la espalda a la puerta. Entonces llega y dice, ay sí, soy paranoico. O sea, definitivamente uno se empieza a encontrar cosas que no. Y me parece muy interesante lo que dice la doctora Terry, que busquemos qué son los espejos que estamos viendo en cada uno de los pacientes o personas que atendemos. Sí. Siempre aprendemos, siempre estamos aprendiendo. Sí, definitivamente sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues a mí me encantaría poder tener todas esas plantillas que ha hecho el doctor Uribe. Listo, no hay problema, doctora, yo se las mando, pero entonces toca hacer el ejercicio de incluirlas porque muchas veces se las mando y no se incluyen, pero sí, para No, poderlas tener. pues esa parte la tengo que hacer con tu acompañamiento como siempre, porque Con todo gusto, doctora, no hay problema. igual que quiero hacer las plantillas de cannabis, porque tengo algunas presentaciones, algunos productos que yo utilizo los de la Universidad de Antioquia y también pues me ha ido muy bien, entonces estoy pensando que se pueden hacer las fórmulas. Doctora, ¿por qué no nos cuenta un poquito del tema del cannabis, que usted estaba muy metida en ese tema? Cuéntenos. ¿Y por qué no prende otra vez su cámara, que por lo menos le vemos la silueta? Que ya se fue. Ah, ya, ahí está. Perfecto. en lo de cannabis medicinal, bueno, el principio de todo esto es que el cerebro humano, nosotros producimos los endocannabinoides, ¿sí? El endocannabinoide, el único que producimos se llama anandamida, que es un nombre en sánscrito que significa felicidad. Y se ha descubierto a través de las investigaciones, sobre todo del doctor Meshulam, Rafael Meshulam, judío, que fue el primero que comenzó a experimentar con la molécula del cannabis, del THC, se descubrió que a medida del tiempo nosotros, los seres humanos, por las situaciones de estrés o enfermedades crónicas o estrés postraumático, vamos disminuyendo la producción de esos endocannabinoides. Y de hecho el doctor Ethan Russo, neurólogo famoso estadounidense, ha escrito unos artículos recientemente, en los últimos 4 años, del sistema de homeostasis que producen los endocannabinoides. Entonces, en determinadas patologías, al uno administrar los fitocannabinoides, que son los cannabinoides producidos por la marihuana, producto de la marihuana, van a ayudar a restablecer ese sistema endocannabinoide, o sea, la anandamida. Lo que se ha visto, lógicamente que esto no es tan sencillo, ¿no? Pero para hablarles de lo que es el cannabis se viene usando desde hace 5.000 años. Los primeros fueron los emperadores chinos, que le llamaban Mae, que era el elixir de la juventud y de la fuente de la felicidad. Entonces, ¿qué se ha descubierto en los últimos, desde el año 1960? Rafael Meshulam empezó a investigar el THC, después se descubrió el CBD, después se han descubierto los receptores tipo CB1, CB2 y CB3, y muchas patologías, como por ejemplo el cáncer. La que más ha estudiado pacientes con cáncer, la doctora Cristina Sánchez y Manuel Fernández del Observatorio de Cannabis en España, y ellos han descubierto que el THC, que una de las moléculas que la gente más miedo le tiene, que es el 9-tetrahidrocannabinol, esta molécula destruye las células cancerosas a través de disminuir la angiogénesis, o sea, disminuir la formación de vasos sanguíneos nuevos que llegan a irrigar esa parte del tumor. El CBD, que es una molécula que dicen que no tiene actividad psicoactiva, que es el cannabidiol, tiene unos efectos inmunomoduladores muy importantes y antiinflamatorios. Entonces, al administrarlos por vía oral o a veces vaporizado,
en determinadas patologías podemos ayudar. Yo tengo muchísimos pacientes con cannabis. Yo el cannabis que utilizo no es cualquier cannabis. No, hoy en día la moda en Colombia es que en cualquier esquina y que cannabis medicinal. No. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde sacaron el producto para elaborar ese aceite de cannabis. Hay mercado negro en Colombia. Están llenos de insecticidas, metales pesados, hongos, mala manipulación. Son productos altamente nocivos. Pueden ser más perjudiciales que la propia enfermedad. Eso siempre se lo digo a mi paciente. Entonces yo los productos que utilizo son los que elabora la Universidad de Antioquia, el Departamento de Investigación Molecular. Son productos donde se sabe la cantidad de THC, CBD, terpenos y los flavonoides. Ellos tienen 21 fórmulas ya elaboradas para diferentes patologías. Yo tengo en este momento pacientes con Parkinson, con demencia, con insomnio, con algunas patologías ya muy físicas donde les ayudo. Además, es algo muy bonito, algo muy beneficioso y próximamente les estaré pasando una información porque va a haber algo muy importante por ahí a finales de mayo donde los líderes, la doctora Paola Pineda en Colombia y su grupo de investigación, vamos a tener en Colombia personajes muy importantes como Mara Gordon, Cristina Sánchez, Itan Russo, y vale la pena poder ir a escucharlos y creo que va a ser en Bogotá. Entonces le estaré informando y va a ser un costo muy económico. Bien. Hablar de cannabis medicinal es poder llevarnos una cantidad de tiempo. Lo que es que la evidencia científica es contundente. Esa ley entró a Colombia por nuestro exministro de Salud, Galán, que tenía un linfoma y él era uno de los primeros pacientes de la doctora Paola Pineda. De hecho, está muy bien y fue una de las personas que más apoyó la ley del cannabis medicinal en Colombia. Nuestro exministro de Salud. Bueno, otro último comentario de Carlos Don dice, importante lo que dice la doctora Terry en el tema de compartir plantillas y bases de datos. Yo les voy a mandar la de símbolos Reiki. Entonces, sí, por favor me las envían y yo me encargo de compartirlas. Muchas gracias. Para compartir las plantillas todos tenemos que estar conectados con nuestros equipos, ¿verdad? Si quiero hacer el ejercicio de cómo se comparten, cómo se exportan y cómo se importan. Bueno, ya como tenemos aquí, entonces vuelvo y les muestro para recordar el tema. Entonces, permítanme, voy a compartir otra vez la pantalla y les muestro. A ver, me dicen si ya están mirando mi pantalla, me confirman por favor. No, sí. ¿Ya? Listo. Entonces, estando en la base de datos, nos vamos a plantillas. ¿Listo? Y entonces, acá me va a aparecer las plantillas que uno ha construido. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a meter la de Fuerzas Oscuras, que esa es chiquita. Entonces, por ejemplo, bueno, ADN decretos, que esa es de la doctora Terry. Los decretos del ADN es una que la doctora Terry me compartió a mí hace un tiempo. Entonces yo escojo la plantilla y lo que hago simplemente, esa lo que tiene es que escoge 3 de estos, que son los decretos del ADN, y estando aquí en la plantilla que yo deseo compartir, simplemente le digo plantillas y me voy a exportar patrón. Entonces él se va a la plantilla export y me crea el archivo ADN decretos. Lo voy a guardar. Ya fueron exportados. ¿Qué debo hacer yo? Coger ese archivo y enviarlo. Entonces me voy a ir a mirar en el archivo, o sea, en C, que es donde está el programa. Me voy a C, me voy a Scope 2004. Señora. Esa parte me estresa, la de importar. Sí, claro. Entonces en exportar, bueno, yo aquí tengo varias cosas, pero aquí están los 2 archivos. Él genera 2 archivos, uno que se llama ADN decretos.sc1
y adndecretos.sc2, y esos dos archivos son los que yo debo adjuntar y mandarlo por correo. La otra persona que hace los copia, ¿sí? O los tiene disponibles, y para importar, voy a hacer el ejercicio, aquí me dice que los fueron exportados, voy a hacer, no la voy a importar, simplemente les muestro cómo se hace porque ya la tengo. Entonces lo que dice, importar patrón, dice, haga una copia de seguridad antes de realizar la importación. Es importante siempre hacer la copia de seguridad. Voy a hacerla para recordar cómo se hace. Me voy a extras y aquí dice copia de seguridad de la base de datos. Aquí siempre me aparece scope. Entonces yo coloco la fecha de hoy, que sería 19 de diciembre de 2018. Ahí ya saqué la copia de la base de datos. ¿Sí? Entonces ya teniendo la copia, voy a decir que voy a importar. Entonces, bueno, aquí se demora un poquito. Aquí simplemente yo tengo que decirle acá que realizar esto para todo lo demás, y aquí ya hizo la copia. Y cuando yo lo importo, lo que hago es importar patrón. Ya le dije que ya hizo, desea continuar, le digo que sí. Y él en la carpeta import me va a decir que quiero importar. Aquí tengo drenadores homeopáticos y heridas del alma. Pero eso ya, entonces uno escoge lo que desea importar. Si le doy clic y le digo abrir, él lo que va a hacer es importarlo a mi base de datos. El proceso es sencillo, pero sí es delicado porque igual hay que sacar una copia de la base de datos. Acuérdense que en la copia de la base de datos quedan todas las cosas que usted ha adicionado a la base de datos, las plantillas y la información de sus pacientes. Entonces es importante estar haciendo el backup. Por aquí alguien escribió algo, voy a revisar qué escribieron. A ver, aquí sonó algo. No, dice claro que sí. No hay más. Entonces, el tema es ese. No sé si tengan alguna otra pregunta o inquietud. Sí, el proceso en principio es bastante sencillo, pero es importante tenerlo y hacerlo de forma adecuada. Una cosa que yo también recomiendo mucho cuando ustedes generan nuevas cosas es que lo que está con el Bruscopen lo dejen como Bruscopen, y todo lo que ustedes creen lo coloquen como un asterisco y el nombre que sea, para poderlo organizar y que se diferencie qué es lo que trae la base de datos original con lo que ustedes adicionan. ¿Sí? Entonces aquí, les muestro un ejercicio que hice yo con el tema del coach. Vengan, les muestro el coach personal. Por ejemplo, la persona que yo les comenté trabajaba el tema de cuerpo, emociones básicas, emociones combinadas y estados emocionales. En cuerpo trabajaba apertura, centro, estabilidad, flexibilidad, resolución, y creamos eso con Isosefia. En emociones básicas manejaba alegría, erotismo, gratitud, miedo, rabia, ternura y tristeza. En emociones combinadas trabajaba todas estas, que es amor, angustia, ansiedad, o sea, las tenía ya claramente identificadas, que eran todas estas. Y en estados emocionales manejaba aceptación, entusiasmo, resentimiento y resignación. Y aplicábamos esta plantilla, sacaba los desequilibrios y pues era impresionante lo que se puede sacar. Entonces la creación de información es muy importante y es algo que es, porque cada uno puede colocar su propio conocimiento. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Con todo gusto la resolvemos. Importante compartir las plantillas que vayamos. Listo, doctora, entonces si quiere hacemos una sesión donde revisamos qué cosas no tiene. Sé que las del doctor Uribe no necesariamente las tiene todas, entonces se las mando y revisamos qué otras cosas necesitaría. Bueno. Por ahí vi algo del doctor Carvajal también. Sí, eso también nos lo dio el doctor Uribe. Esas están dentro de las plantillas del doctor Uribe. Sí. Excelente. Sí, así es. Bueno, entonces si no hay más dudas o comentarios. Mire, doctora, 18:44, que no había tema, fíjese que sí hubo tema. No, tema hay mucho, pero es que como no tenía nada como organizado, yo dije, no hay nada que hablar. Bueno, doctora, otra cosa que quiero contarle es que quiero organizar un seminario del MARS 3 para el segundo semestre del próximo año.
y Sí. quiero invitarla como una conferencista. Entonces lo que quiero empezar a hacer es que empecemos entre nosotros mismos a generar todo ese conocimiento y poderlo compartir. Sí. En realidad hay cosas muy bonitas para compartir, cada uno desde su perspectiva, ¿sí? De su percepción, porque es que hemos tenido pues, mucha experiencia. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí me encantaría poder tener contigo un rato para poder compartir toda esa información que tiene el doctor Uribe, que eso es algo súper valioso, porque eso agiliza mucho y lo que yo siempre pienso y también le digo al paciente, aquí no interviene el ego, ni el del paciente ni el mío. A pesar de que tú digas que vienes por una cefalea migrañosa y que quieres es la sanación de eso, mejorarte de eso, probablemente la causa no es lo que tú piensas que es, ni lo que yo pienso como médica. Entonces vamos investigando. Eso es como deshojando una cebolla, capa a capa. Uno va empezando a entender cómo es la vida de ese ser que llega a uno. Es muy bonito. Esto es algo demasiado profundo. Uno lo puede ver desde un nivel muy básico hasta un nivel muy profundo, porque somos seres multidimensionales. Entonces, de esa manera, pues tenemos un gran equipo y un arsenal terapéutico maravilloso. Todo depende de cómo uno lo vea. Sí, así es. Así es, así es. Bueno, entonces muchísimas gracias, doctora Terry, por compartirnos todas esas experiencias. Y vamos a seguir haciendo ese tipo de sesiones. En este momento, como esta es el final del año, les deseo una feliz Navidad, que este año que comienza sea, pues nos traiga cosas excelentes a todos y que podamos seguir generando bienestar al mundo. Yo digo que ese es mi compromiso, generar bienestar al mundo, y lo puedo hacer pues básicamente dándoles a ustedes herramientas para que puedan usar de mejor forma sus equipos. Mil gracias, Deyanira. Gracias por estar siempre atenta a todo, en realidad. Bueno, con todo gusto, doctora. Entonces cuadramos el tema para ver cuándo hacemos la sesión para revisar eso. Bueno, entonces feliz noche a todos. Muchísimas gracias por su tiempo y les estaré informando con tiempo cuál será nuestra primera sesión del próximo año. Bueno, feliz Navidad para todos. Muchas gracias, Deyanira, por todo lo que nos ha aportado este año. Y que tengan una feliz Navidad, que nosotros seguiremos hablando, como todos los días. Claro que sí, claro que sí. Henry Quintana nos dice que muchas gracias, muy interesante. El doctor Quintana no tiene un Mars, pero qué bueno que pueda escuchar todas esas buenas noticias y cosas interesantes. Carlos nos dice gracias a todos, feliz noche, feliz Navidad. Entonces, muchísimas gracias a todos por su compañía, y como siempre, estoy atrasada en subir los videos. Ya el doctor Carlos me dijo, bueno, ya mira, póngase al día. Entonces me comprometo cerrando este año con todos los videos publicados. Bueno, gracias. Bueno, listo, feliz noche, que estés muy bien.